Caras jóvenes, qué bueno que están aquí. Y comienzo por presentarles a Eduardo García Silva. Él es psicoanalista y trabaja temas que normalmente, temas sobre México, muy interesantes, pero que normalmente y tradicionalmente han sido estudiados, analizados por extranjeros, antropólogos, sociólogos, lingüistas, psicoanalistas, extranjeros de todo el mundo, desde franceses hasta argentinos. Miren, la idea es articular algunas cuestiones donde se juega la función de lo inconsciente en lo que es la literatura mexicana, pero me parece importante que para poder entender mínimamente cómo va esto de una posible literatura mexicana, bueno, que la hay, tendremos también que preguntarnos un poco cómo se escribía antes de que escribiéramos de la manera occidental, ¿no? Con el alfabeto. Todos saben que los prehispánicos usaban códices, pinturas. Los tlacuilos, que son los pintores prehispánicos, era gente que se preparaba durante muchos años en el Calmeca, en estos centros de estudio, donde acudían no solamente la nobleza como se piensa, ¿no? Había dos colegios diferentes, en uno de ellos acudía el pueblo en general. Entonces era gente que tenía especiales dotes para, por medio de la pintura, poder narrar mitos, acontecimientos históricos, leyendas, canciones, describir las costumbres, etc. Realmente una literatura mexicana, ¿no? Prehispánica. Tengo que hacer una aclaración importante, me parece, lo haré de una manera breve, para explicar también qué es esto de lo inconsciente. Lo inconsciente lo trabajamos desde el psicoanálisis justo como una cuestión que tiene que ver con la constitución de cada sujeto que de alguna forma nos da cierta esencia aunque la desconozcamos. Me explico con un ejemplo muy sencillo, un lapsus. Yo creo que todos acá hemos tenido la experiencia de lapsus. Cuando alguien se equivoca al hablar, dice una cosa por otra, por ejemplo, y de inmediato dicen, perdón, yo no quise decir eso. Bueno, si yo no tengo una malformación congénita cerebral, ¿no? Si no tengo una intoxicación cerebral por drogas, si no tengo un traumatismo craneoencefálico, la pregunta es, ¿qué explicaría que yo dijera incluso lo contrario de lo que quiero decir con todas sus palabras? ¿Qué explicaría que yo dijera un nombre por otro? ¿No? ¿Qué pasa acá? Que se cruzan los cables, ¿no? Y digo un nombre por otro, una palabra por otra. Pero además la gente de inmediato dice, yo no quise decir eso. Entonces, ¿quién sí? Son estos detalles que cuando nos preguntamos podemos encontrar cosas interesantes. Estos aparentes errores sin importancia, bueno, son lapsus totales, solo un decir. Bueno, eso es un decir. Una diferencia fundamental entre el resto de los animales y los seres humanos justamente es que nosotros podemos decir, ¿no? Apalabrando cantidad de cosas, afectos, etc., pensamientos. Los animales no. Entonces sí, es solo un decir. Y este decir habrá que escucharlo. Un sueño tiene la misma característica. Cuando ustedes sueñan y no entienden el sueño y en la mañana se preguntan, ¿por qué carajo soñé esto? ¿No? Sueños completamente locos. De pronto cambia una escena del trabajo a la playa, una persona que ustedes ven en el sueño, saben sin embargo que se trata de otra. En fin, ¿por qué no entendemos los sueños si nosotros los soñamos? La pregunta es, ¿quién entonces hace al sueño? Si lo hacemos nosotros, deberemos entenderlo, ¿no? Pero sucede que algo sucede, que se forma un sueño y lo vivimos como si otro lo hubiera llevado a cabo ese sueño. En psicoanálisis trabajamos con los lapsus, trabajamos con la interpretación de los sueños y trabajamos evidentemente con la palabra misma. Lo inconsciente, pues, es esta función lenguajera que nos habita, que nos hace decir cosas que no queremos, aparentemente,
que nos hace cometer errores que no pretendíamos cometer y que nos hace soñar cosas que no entendemos. Es decir, en el sueño, en el lapsus y en los síntomas en general, siempre hay un decir. Lo inconsciente nos dice algo. Cuando en la experiencia del psicoanálisis nos permitimos escuchar esto inconsciente, podemos entender muchas de las cosas que nos pasan. Como cuando alguien se queja de que siempre lo corren del trabajo, de que ¿no? El cuate le sale igual de borracho que el anterior, ¿no? O la chava igual de mala onda que la otra, etc. Esto que se escucha ya como una repetición, cuando lo trabajamos desde el psicoanálisis, encontramos esas motivaciones inconscientes que pueden estar llevando a alguien, sin que lo sepa por supuesto, a hacer las cosas de tal forma que no corran del trabajo, a fijarse en alguien con determinadas características, etc. Siente, de alguna forma determina nuestros actos, nuestros sueños, nuestros síntomas. Ustedes saben que hay enfermedades que no tienen una etiología, un origen biológico o médico. Hoy en día están de moda los diagnósticos del estrés. Es que es por estrés. Y por estrés hay cefaleas, urticaria, gastritis, etc. Pero pocos se detienen a darle lugar a eso. ¿Qué es eso del estrés? ¿Por qué el cuerpo reacciona ante algo ahí donde la palabra no le alcanza a alguien para expresar una molestia, un enojo y se enferma, por ejemplo? Entonces, bueno, hay hechos clínicos con los pacientes que nos demuestran esta experiencia, es un hecho, y el análisis nos explica de esta forma con el inconsciente y así lo trabajamos. Entonces, ¿cómo articular la cuestión del inconsciente en la escritura mexicana? ¿Qué tendría que ver una cosa con la otra? Vamos a articular esta cuestión del inconsciente en la escritura desde estas imágenes de los tlacuilos que les comentaba que pintan en los códices, hasta el empleo del alfabeto occidental. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas que me parecen muy importantes y que yo creo, en general, los mexicanos no nos las hemos planteado. ¿En qué momento y por qué los mexicas, este pueblo ya derrotado en la conquista, cuando se consuma en 1521, por qué los indígenas dejan a un lado la expresión pictográfica de los códices y empiezan a escribir como los españoles con el alfabeto? ¿Por qué los indígenas abandonan el náhuatl por el español de una manera tan rápida? Es impresionante. Yo no sé si es un síntoma del mexicano, pero esto es muy actual. Cuando uno escucha, especialmente a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, emplear hoy en día anglicismos, hello, ok, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidad de anglicismos en el idioma hoy. Uno se pregunta qué está sucediendo con el mexicano, que cada vez emplea menos. Ahora el español. ¿Ven cómo hay algo que se repite? Primero se abandona el náhuatl por el español y ahora se está abandonando el español por el inglés. La gente casi habla en inglés. No hay día en que la mayor parte, si pensamos en una media, ¿no?, de la población, emplee al menos una o algunas palabras en inglés. Parece que cada vez se recurre más a estas palabritas y creo que nos tenemos que preguntar qué sucede con los mexicanos que abandonan también su lengua. Lo que quiero decir es que se unificó una lengua en estos países, el alemán, el italiano, el español, el inglés, etc. Pero la gente en casa con sus hijos seguían hablando su dialecto. Y efectivamente hay una resistencia, tenemos 500 años de resistencia, afortunadamente. Hay mucha gente que todavía habla náhuatl y otros que apenas estamos aprendiendo, cuando lo deberíamos de aprender yo creo que en las primarias. Sin embargo, algo sucede en esta población, comento, que parece que se abandona en ese sentido muy fácilmente. Porque, claro que era importante hablar español, había un sometimiento, tenía que hablarse en español para sobrevivir mínimamente, pero eso no excluye la posibilidad de que en casa continúan transmitiendo el náhuatl de padres a hijos, ¿no? Esto sucede actualmente, insisto mucho, en todas estas poblaciones, en estos países, donde la gente hoy en día sigue hablando lenguas del tiempo de los romanos y antes de los romanos, cuando llegan y les imponen una lengua que unifica una nación, por ejemplo.
Entonces es algo que me llama la atención de los mexicanos, que nos tenemos que preguntar por qué abandonamos el idioma así como así, ¿no? Y sí, si hay resistencia, por suerte hay resistencia, y creo que hay que dar lugar a eso, es importante. Los indígenas en general tienen que aprender a escribir y hablar en español. Y además es cosa curiosa, seguimos pensando que hablamos español. Nos preguntan, ¿y qué idioma hablan en México? Español. Español. Español se habla en España. Quienes han tenido chance de darse una vuelta por allá sabrán que si piden una torta aquí y piden una torta en Madrid, les van a servir algo muy diferente. Que los verbos son diferentes, que las declinaciones son diferentes, que la cuestión semántica es diferente y, por supuesto, el contexto del mismo lenguaje es diferente. Al punto que hay muchas palabras que el español puede no entender, pueden aprender español. Bueno, por ejemplo, eso se ve más claramente con otras nacionalidades, el alemán, el inglés, el francés, que aprenden español y llegan aquí a México y hablan como españoles. ¿Qué me queréis decir? Eso es español. Los mexicanos no hablan, o no sé ustedes, yo no hablamos así. Es decir, creo que es muy importante, es un detalle, pero es un detalle muy importante. Si decimos que hablamos español, seguimos pensando que hablamos este idioma, ¿no? De que en su momento de ser invasor, cuando ya no es tampoco ese idioma, hay un sincretismo. No se trata de buenos y malos tampoco, Se trata de indicar justamente cómo nos jugamos cuando hablamos y cuando nos pensamos como mexicanos. ¿Qué es eso de ser mexicano? Porque si nos vamos a Chiapas, nos vamos a Guerrero, nos vamos a Veracruz, nos vamos a Monterrey, va a haber cantidad de cosas que no entenderemos porque también las palabras son diferentes en ese sentido. Hay determinación. Bueno, yo opino que nosotros decimos que hablamos el español, pero por lo mismo de nuestra conquista, porque ellos llegaron y nos conquistaron y nos sometieron a sus reglas, también con sus religiones, lo mismo, ellos no. Bueno, nuestra religión es un ejemplo, ¿no? Tenemos, también somos católicos, pero también fue por ellos. Nosotros antes adorábamos a los dioses y ahora con lo del lenguaje, ellos también nos impusieron nuestro lenguaje, como ustedes no hablan eso, hablan lo que nosotros hablamos. Entonces, Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Maribel. Maribel, gracias, Maribel. Sí, efectivamente, se trata de eso. Pero justamente por eso, Maribel, es que hay que preguntarnos por qué abandonamos tan fácilmente el idioma náhuatl por el español. Y este detalle donde seguimos diciendo que hablamos español, es claro si escuchamos una película española, es claro desde la primera frase que no hablamos ni lo mismo ni igual. Entonces habría que matizar, ¿no? ¿De qué se trata? Podríamos empezar quizá por proponer que hablemos mexicano, porque hay diferencias. Y hay diferencias que pueden dar lugar a errores importantes. Si hacemos un trámite, si llenamos un formulario en el extranjero, en España, hay cosas que no van a entender, que tenemos que traducir, porque no se entiende. Entonces, y claro, la lengua es algo que nos constituye, y si la religión puede entrar, es por la lengua justamente, ¿no? Lo que hacen los misionarios, especialmente los jesuitas, también los franciscanos, pero especialmente los jesuitas, es aprender ellos náhuatl para poder transmitir todo lo que es el Evangelio, la Biblia, etc., ¿no? Entonces, sí, la conquista se da por la lengua. De hecho, no puede haber conquista si no es por la lengua. Puede haber imposición, pero no conquista. Por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos en Irak, en Afganistán, eso es invasión, no es conquista. Hay que ver a los iraquíes, a los afganos y preguntarnos si están conquistados. Pueden estar sometidos hasta cierto punto, pueden estar invadidos, pero conquistaban los griegos, conquistaban los romanos, conquistaban los mexicas, porque se daba todo un desarrollo cultural, de lenguas, de religión, artístico, etcétera, de económico, en fin. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día la potencia, la mayor potencia, invade un país y no puede conquistar. Tienen que estar los parapetados atrás de los cuarteles porque se salen los revientan. La gente no tiene la simpatía
Más bien, los soldados no tienen la simpatía del pueblo. Eso no es conquista. Es una palabra interesante. La conquista la empleamos en el amor y en la guerra. Y en ambos hay cosas del corazón para estar con el tema. Voy hacia allá entonces. Cito a Serge Kretinsky de un libro que se llama La conquista de lo imaginario. No existe vinculación total de la grafía con la palabra, como los alfabetos actuales, por ejemplo, ¿no? En las hojas de mate o de agave, los signos pictográficos, ideográficos y fonéticos no se pueden distribuir al azar. Los glifos se organizan y se articulan según criterios que en gran parte desconocemos todavía. La compaginación, la escala de los signos, su posición respectiva, su orientación, los modos de asociación y de agrupamiento, a más de los nexos gráficos, son otros tantos nexos constitutivos del sentido de la pintura, entre comillas pintura, y de manera más simple y sencilla del sentido de la lectura. No son pinturitas nada más en una superficie, tienen una lógica y tienen una estructuración y tienen una forma de leerse, como ahora leemos de izquierda a derecha. Los occidentales, ¿no? A partir de la influencia occidental, los árabes leen de forma inversa, o nosotros de forma inversa a los árabes, por ejemplo. Igualmente los códices tienen una forma particular de leerse. Y los glifos son estas imágenes que representan un lugar, un nombre o una letra en el sentido fonético. Por ejemplo, si vemos un dibujito del agua, atl, se puede leer como A. ¿Sí? Y a veces puede ser simbólico, puede significar el lugar donde hay agua, ¿no? Una figurita del agua y un circulito, que es el locativo, lo que se pronuncia co. En México estamos fundados, aquí a unos metros, y bueno, y toda esta parte, estamos fundados en un mito original donde el hijo es asesinado por el padre. Y la gente no conoce este mito. Y somos mexicanos. Y tienen que venir los alemanes, los franceses, los ingleses a decirnos de qué se trata nuestra historia. La bandera, en el escudo, tiene representado ese mito y no lo conocemos. ¿Alguien me podría describir acá? ¿Alguien sabe qué es lo que se encuentra debajo del nopal en el escudo nacional? Un charco. Un charco. ¿Perdón? Un charco. No escucho. No se escucha. Un charco. ¿Un qué? Un charco. Charco, bueno, no es charco, es la laguna, pero no, antes de la laguna. Si traen una moneda, tenemos el escudo nacional, van a ver que antes de la laguna hay una cosita abajo, a ver, del nopal. La gran piedra, sobre esa gran piedra crece el tunero, el nopal. Exacto. Pero esa piedra es roja, estará relacionada con Copi. Exactamente, ¿y quién es Copi? Pues entenderá que es hijo, lo que yo sé, de Malinali, Ajá. la que queda en Malinalco, no sigue con ellos acá, y había venido a Tenochtitlan a reclamar derechos de herencia por descendencia. Así es. ¿Cuál es su nombre? Luis Manuel. Luis Manuel, muchas gracias. Efectivamente, pero hay una cuestión adicional, Luis Manuel. Esa piedra, en esa piedra se arroja un corazón, ¿no? Lo que está representado en el escudo no es realmente la piedra, es el corazón. Aquí a la izquierda, pueden ustedes caminar más adelante y van a ver una escultura de cuando los mexicas llegan aquí al lago, lo que era el lago. Está de un tamaño lo suficientemente grande como para poder ver que en las esquinas de ese rectángulo, en el escudo a veces está como, depende si es muy bueno o es muy chafa, ¿no? La representación. A veces aparece como un rectángulo de color carne o color amarillo y a veces sí aparece con unas volutas en las cuatro esquinas y atravesado por una banda tricolor. Esto es el corazón de Copil. ¿Pero qué es el corazón de Copil? Bueno, les decía que aquí en la escultura lo pueden observar muy bien. Esas volutas son las venas del corazón.
En el mito, Huitzilopochtli, que es el dios principal de los mexicas, tiene un hijo con Malinali, que es una diosa lunar, que es la hermana. Tiene, en una de las versiones, hay varias versiones, tienen un hijo que es Copil. Este hijo sobrino de Huitzilopochtli se queda con Malinali porque Huitzilopochtli, bueno, él es guerrero, no se puede quedar a cuidar ahí a la mujer y al hijo, y los abandona, se va a la guerra, se va a guerrear, él tiene que ir a la guerra, es guerrero. Huitzilopochtli se va a la guerra y entonces Malinali le platica a Copil que su padre los ha abandonado. Miren, desde ya, yo no sé, pero tendremos que preguntarnos si no constituye esto un fantasma en el imaginario del mexicano del padre que abandona. La mayoría de las familias en México son familias con padres ausentes, o porque falleció, o porque abandonó, o porque es la casa chica, o porque está trabajando en Estados Unidos. Bueno, ahora pues están ya regresando, ¿no? Pero en la mayoría de las familias mexicanas hay esta cuestión del padre que abandona. Y es muy interesante ver cómo desde el mito aparece este significante. Copil entonces va a reclamar a Huitzilopochtli que los haya abandonado, pero, como decimos coloquialmente, se va a poner con Sansón a las patadas. Huitzilopochtli lo enfrenta y lo mata. Lo mata extrayéndole el corazón y lo arroja sobre un tunal justamente. Pero, como es el corazón del hijo de dos dioses, o sea, no es el corazón de cualquier masegual. Masegual es lo que hoy diríamos un ciudadano, ¿no? Una gente común del pueblo, no es peyorativo, no es de cualquier masegual, es de un hijo de los dioses. Entonces, de ese corazón nace esta planta, ¿no? El cactus, el nopal, que es inmensamente grande. Es tan grande que en esa planta vive el ave más galana de toda la comarca, que se alimenta de quetzales, y en otras versiones de serpiente, que es más española la serpiente, al menos como está representada, pero ese es todo un tema. Se alimenta principalmente de quetzales. Huitzilopochtli, cuando los aztecas vienen de Aztlán hasta Aztlán buscando dónde llegar a establecerse, les dice que a partir de ese momento ya no serán más aztecas, serán mexicas. Nosotros decimos indistintamente azteca y mexica, son cosas diferentes, pero es el mismo pueblo. Ahora sí que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Los aztecas son los que vienen de Aztlán hasta Aztlán y por eso se llaman aztecas. Como decir que el jarocho o el veracruzano es de Veracruz o el mexicano de México. El azteca no es porque es de Aztlán hasta Aztlán, pero son mexicas. Se distinguen porque emplean el lanzadardos, el escudo, la macana y se pintan y ofrecen entonces ofrenda a Huitzilopochtli, repitiendo lo que él hizo con su hijo, sacarle el corazón a las víctimas para alimentarlo a él. Bueno, lo que quiero señalar es que este mito nos habla de un filicidio. México está fundado geográficamente, ¿no? Políticamente, ideológicamente, toponómicamente, somos mexicanos, vivimos en México, ¿no? En un filicidio, en el lugar donde un padre mató a su hijo y le sacó el corazón, que no es cualquier cosa, y que hay que distinguir del sacrificio. El sacrificio es bien español, ese sí llega con los españoles. En México, los mexicas no se sacrifican, no había sacrificios. Y me explico a qué me refiero, porque me van a decir, no, claro que sí, está el Templo Mayor, hay registros, están los códices, les sacaban el corazón, sí, a los cautivos de guerra, a algunas doncellas que no sabían que las iban a matar. El sacrificio como tal es esta posición donde alguien voluntariamente se somete a un dolor, a una injuria, a un padecer, etc., por algún beneficio, por él o por el otro. Pero estos cuates que ofrendaban no eran ofrendados voluntariamente, no hay sacrificio ahí. El sacrificio que llega con los españoles y los papás, yo que me sacrifico por los estudios y tú, ¿no? Eso sí es sacrificio.
Si yo sé que hago algo, invierto mi energía, mi dinero, mi amor, mi vida para el otro, y eso implica a veces un perjuicio para mí, eso sí es un sacrificio. El pueblo mexica no se sacrifica. Si hubiera sido un pueblo sacrificado, nunca hubiera sido un imperio. ¿Qué pueblo sacrificado es imperio? Todos los imperios someten a los otros, cobran tributo, ofrendan a sus dioses a los otros. El pueblo mexica no se sacrificaba, los mexicas no eran sacrificados ni sacrificantes en ese sentido, ofrendaban a los otros. Entonces no hay que confundir, y creo que es otro detalle muy importante, porque hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos en la clínica psicoanalítica con nuestros pacientes, hay todo un tema del sacrificio en la clínica. En la relación de pareja, la gente le demanda el sacrificio al otro como prueba de amor. Si tú me das esta botella de agua, pero en tu casa tienes 3 cajas de botella de agua, pues gracias. Pero si tú te gastaste todo tu dinero pensando y buscando qué me vas a regalar y me das esta botella de agua, y tú a pesar de tener sed me das esta botella de agua, entonces yo valoro muchísimo esta botella de agua. Eso es un sacrificio. Y eso es lo que la gente normalmente le exige a su pareja en las relaciones, que se sacrifique para que muestre y demuestre que le aman. Es terrible, es terrible. Le estamos pidiendo a un ser amado que se someta a un perjuicio para nosotros estar tranquilos sabiendo que de verdad nos ama. Es una posición un tanto cuanto egoísta en ese sentido, pero sucede. La gente se sacrifica. Eso sí es muy católico, llega con los españoles. Pero vean cómo la concepción es diferente. Entonces, México, para hablar, pensar esa cosa de las grafías y los códices y las pinturas, que el nombre completo es México Tenochtitlán, no Tenochtitlán, no Chapultepec, no Coyoacán, Tenochtitlán, Chapultepec, Coyoacán. El acento es esdrújulo. Bueno, México Tenochtitlán tiene que ver con este mito fundacional que está representado en el escudo. El escudo mismo es una grafía, es una pictografía, es decir, es una imagen que podemos leer y que podríamos leer justamente como México Tenochtitlán. Eso es el escudo, es decir, el tunal en el ombligo de la luna. México se compone de Metztli, que es luna, Xictli, que es ombligo, y Co, el locativo, en el ombligo de la luna. México, esta palabra que anuncia un lugar, un estado, un imperio y a sus habitantes, tiene un origen mitológico, como toda cultura. La cuestión es que México Tenochtitlán tiene lecturas que tienen que ver con cuestiones muy literales en ese sentido, pero también cosmogónicas. Una representación muy rica de los prehispánicos alrededor de México Tenochtitlán. En el ombligo de la luna, el tunal en el ombligo de la luna implica justamente ese lugar que hace de centro, porque si ustedes ven un mapa, es evidente que en la República Mexicana el DF no es el centro del país, está más bien al sur, pero sí podemos decir con los mexicas que es el ombligo del país, es el Xictli. Bueno, si ponemos una luna, un ombligo y el circulito, estamos en náhuatl con las imágenes escribiendo México. ¿Sí? Esta forma de escritura, que es una escritura, se puede leer los códices, es la que se pierde cuando la gente empieza a escribir a la manera occidental. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando, por ejemplo, está intentando en este sometimiento a los indígenas introducir la religión católica, los misioneros se preguntan cómo representar, por ejemplo, a San Miguel. Y entonces la forma en que encuentran
de hacerlo, porque les he dicho que habían aprendido náhuatl, particularmente los jesuitas, es dibujando un cadáver, es decir, un cuerpo amortajado y unas alas. ¿Por qué? Aquí se trata ya de un glifo compuesto, ya no es meramente prehispánico, las alas ya son españolas, pues esa figura no existía en los prehispánicos, pero en el sincretismo la empiezan a usar a la manera de los tlacuilos. Cadáver en náhuatl, ¿sí? Es, les digo ahora, micli. Y las alas tienen que ver justamente con miquetl, miquetl en náhuatl es cadáver. Entonces, miquetl, si se dan cuenta, es homófono, suena casi igual que Miguel. Entonces, cuando veían este dibujito de un cadáver de un miquetl con alas, entonces los indígenas sabían que era San Miquetl, San Miguel. De esta forma empiezan a introducir los españoles, por supuesto, todo el sistema de castas, la religión, la economía, etc., ¿no? Entonces hay un salto ideográfico de las imágenes a la letra, a la palabra. ¿Qué relación tiene esto, digamos, con lo inconsciente? Bueno, primero, que ese escudo que tenemos en la bandera y que vemos diario en las monedas, los que tenemos suerte de todavía traer monedas en la bolsa, vemos todo el tiempo ese mito fundacional, pero lo desconocemos. Esto en su análisis lo conocemos como represión, es decir, ignoramos algo que sí sabemos. O sea, no sabemos que sabemos. El saber es inconsciente. Entonces, ese mito que aparece en el escudo, que está en las monedas, que está en la bandera, está formado de la misma manera en que lo inconsciente hace sus representaciones. Y lo voy a explicar. Cuando alguien sueña con estas cosas que no se entienden y que yo hacía la pregunta en su momento, bueno, si alguien no entiende su sueño, tendremos que preguntar quién entonces hace el sueño, porque si no es como si nos soñara otro y vemos el sueño pasivamente, como si fuéramos solo espectadores del sueño, aunque seamos protagonistas del sueño, pero la historia no depende del sujeto que sueña. El sueño va de sí, ¿no? Alguien, algo, trabaja el sueño y el soñante lo vive. Le toca vivirlo o sufrirlo en el caso de las pesadillas, por ejemplo. Bueno, el sueño está hecho de símbolos. Sabemos perfectamente, digo, esta es una obviedad, que una cosa en el sueño representa siempre otra. Es decir, un elemento, cuando nos despertamos y le contamos a alguien del sueño, eso que nos acordamos del sueño, las imágenes, porque principalmente soñamos en imágenes, también hay palabras, hay frases, por supuesto, pero principalmente el sueño es en imágenes. Cuando nosotros recordamos esa imagen, ese contenido, digamos, manifiesto que tenemos presente del sueño, en el análisis se reconduce a un contenido latente. Es decir, si yo sueño con un elemento, ese elemento inconscientemente significa otra cosa. Por eso la interpretación de los sueños intenta recuperar ese puente entre un elemento inconsciente y el otro, el que recordamos. Pero el elemento que recordamos está alterado, ha sufrido desplazamientos, simbolizaciones y condensaciones. Por eso una persona en el sueño puede tener las características de diferentes personas que conozcamos. Es que soñé con mi tío, pero como que al mismo tiempo era mi papá y mi primo. Pero visualmente era mi tío, pero yo sabía en el sueño que también era mi papá y también era mi primo. Eso, por ejemplo, la condensación en el sueño. Esas imágenes se prestan a la interpretación para interpretarse y se interpretan justamente de esta forma. Supongamos, ¿no?, hipotéticamente tienen el mismo sueño
y las dos soñaran con el mar, pero una casi se ahoga la última vez que fue a la playa y la otra conoció el amor de su vida en la playa. ¿Ese mar en el sueño significará lo mismo para los dos? ¿Ven? No podemos pensar que el mar significa la grandeza, la profundidad. Ah, soñaste con mar, es dinero, qué sé yo. No funciona así, ¿no? En psicoanálisis esto es muy diferente. La interpretación es de cada uno, de cada cual. No hay recetas para interpretar sueños. Es una cuestión compleja en ese sentido. Pero los sueños están armados, digamos, de la misma forma en que los glifos prehispánicos, los códices, esto es muy interesante. ¿Sí? Los glifos son semejantes a los jeroglíficos egipcios. Freud, que es esta persona que crea al psicoanálisis, que invita al psicoanálisis, hace una relación entre los jeroglíficos y los sueños precisamente. Porque son unas imágenes que tenemos enfrente y que no entendemos, pero que nos quieren decir algo, que solamente cuando aprendemos la forma de leer eso, cuando vemos cómo están hechos, es que podemos entenderlos y saber lo que nos dicen, recibir el mensaje. Esto es lo que hacen los arqueólogos, lo que hacen los antropólogos, lo que hizo Champollion, ¿no? Como de ver lo que han hecho los antropólogos franceses y alemanes en México, recuperar el código para interpretar los códices, pues son códices de código, de códex, y eso pasa también en los sueños. Sabiendo un poco, trabajando lo que nos dice el sueño, podemos llegar a la interpretación del sueño. La cuestión pues es entonces que este pasaje de los códices al texto escrito nos plantea preguntas y las retomo. ¿En qué momento y por qué los indígenas pasan, digamos entre comillas, tan fácilmente de los códices al texto y del náhuatl al español, dejando en el olvido una práctica antiquísima de pintura, de transmitir un saber, una poesía, una historia, un mito, etc., y una lengua mucho más antigua todavía. Los toltecas ya la hablaban, imagínense. Los toltecas son un ejemplo para los mexicas. Es una lengua antiquísima que se abandona y hoy en día efectivamente hay una resistencia. Desgraciadamente es muy reducido el número de personas que actualmente hablan en náhuatl. La mayoría pues hablamos nada más el mexicano y no sé por qué las escuelas no se han ocupado de enseñar a los niños náhuatl. Creo que sería muy importante. Para concluir entonces, esto solamente es que es un tema muy amplio, hay muchas cosas que he dejado sin comentar ahora. Preguntarnos si estamos en el contexto de la Feria del Libro. Creo que es muy importante indicar también esta forma en que tenemos de escribir en los archivos, por decir de esta forma, los antecedentes de escritura que sí tenemos, que no nos han interesado, que no queremos ver, que no queremos estudiar, que no queremos leer. ¿No? México es uno de los países donde la gente menos lee. En España, en un día, no sé si ya sabe cuál es el día en que se regala un libro de un hombre de San Jorge. San Jorge. El día de San Jorge, solo en ese día en España se venden más libros que lo que en México se vende en todo el año. En un día en España, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nos preguntemos algunas cosas, porque tiene que ver con algo muy actual, y con eso concluyo, con algo muy actual. La situación que tiene México, tenemos que preguntarnos hasta dónde somos responsables como pueblo de esta situación que tenemos. Es una pregunta, habrá que preguntarnos.